Hermanos, bendiciones. El día de hoy tienen en su boletín lo que vamos a predicar el día de hoy. Es también lo mismo que dice al frente de sus boletines, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, la primera cita que vamos a ver, nada más para que nos sintamos, ¿verdad?, de la importancia de que es la decisión. Primero que nada, la decisión de servir a Jehová. Vamos a ir a Josué 24, del 1 al 25, donde se encuentra esa expresión. Pero quiero que veamos casi todo el capítulo que vamos a ver, del 1 al 25, pero para que vean el contexto de por qué y cuándo, y dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos ya estaban en su tierra, ellos ya estaban y ya habían pasado muchas cosas. No se las tengo que contar porque él mismo lo va a decir. Interesantemente, aquí uno va a ver que Josué les dice lo que Dios mismo le dijo a él que les dijera a ellos de parte de Dios. Entonces fíjense, Josué 24 del 1 al 25, ahí lo tienen, es Josué 24, 1 al 25, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron, dice, delante de Dios. Versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, y es muy importante la frase, la primera que él dice: así dice Jehová, Dios de Israel. ¿Sí fijan? Entonces, cuando él dice eso, él les va a decir palabra por palabra lo que Dios les dijo, lo que le dijo a él para que le dijera al pueblo. Entonces, por eso dice que se presentaron delante de Dios. Dice: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron. Entonces es como que si Dios directamente le estuviera diciendo esto. Fíjense: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice ahí? Y servían a dioses extraños. Ahí se ve cómo era antes de Abraham. O sea, ellos servían a dioses extraños. O sea, Taré, del padre de Abraham y Nacor. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. Por eso dice yo, porque es como Dios mismo diciéndole esto a ellos. Dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos, dice, descendieron a Egipto. Y si ven cómo él está en pocas palabras diciendo toda la historia desde Abraham, ¿verdad? Y dice versículo 5, ya después cuando fueron a Egipto, ¿no?, lo de José y todo eso. Versículo 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Y si vengan cómo, o sea, las palabras son, o sea, Dios dirigiéndose directamente a ellos. O sea, yo esto, yo di, yo esto, yo aquello. Dice: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después dice: os saqué, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Versículo 6, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Aquí está Dios hablando en tercera persona. Dice: e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Versículo 8, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, porque entonces ellos ya están de este lado. Dice: los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo
hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendije repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, ya faltan mexicanos, jebuseos, dice, y yo los entregué en vuestras manos. Versículo 12, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Dice, y os di la tierra, dice, por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces digan que ya en qué contexto están, o sea, ya están en la tierra prometida. Versículo 14, ahora pues, ¿qué dice ahí? Temed a Jehová. Entonces aquí ya estábamos viendo como que ya Josué empieza a hablarles a ellos, no, directamente. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros, dice, los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si se fijan, o sea, ya está en la tierra prometida y todavía hay entre ellos, entre el pueblo de Dios, personas que son idólatras. Dice, quitad de vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, toda esa historia, en toda esa historia, nunca faltó alguien que dijo, pues este diosito, y se fue embarrando de diositos. Y entonces, no, tienen que servir a Jehová. Versículo 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué dice ahí? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué está poniendo el ejemplo, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si alguien sabía mucho de esa historia y todo eso, pues era Josué. Porque Josué y Caleb fueron los únicos que, de los de 20 años para arriba, que llegaron a entrar a la tierra prometida. Nada más ellos 2. Entonces, pero como dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces no se fijan en algo, lo primero que uno tiene que hacer es decidir si sí o no. Porque ya después de que uno decide, así va a ser su vida, así va a ser, se va a guiar, así va a ser. Entonces lo primero que tiene que hacer es que decidir si sí o no vas a servir al verdadero Dios. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir otros dioses, porque Jehová nuestro Dios. Entonces ven cómo lo primero, la intención es ¿a quién vas a servir? O sea, decídete. Versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Versículo 18, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también, ¿qué dice? Serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces, fíjense, es importante que cuando usted dice, yo voy a servir a Dios, tenga una razón. Porque hay muchas personas que nada más dicen, bueno, yo sirvo a Dios porque pues mis padres me llevaron aquí, ¿verdad? Y pues porque pues esa es la costumbre, ¿verdad? Porque pues no conozco otra cosa, o así, o sea, una razón bien vaga, o sea, prácticamente sin razón. Entonces, es tan importante, hermanos, la razón por la que usted va a escoger servir a Dios. Pero obviamente después vamos a hablar acerca del Nuevo Testamento, o sea, como en el caso de nosotros, pues obviamente, ¿por qué te haces decir cristiano? Porque decidiste seguir a Cristo. ¿Por qué decidiste seguir a Cristo? ¿Por qué razón? Entonces cuando uno dice, pues porque Él me salvó, porque Él murió por mis pecados,
porque Él, o sea, entonces uno está diciendo ya, uno está viendo la razón porque la que yo he decidido servir a Cristo. Entonces en este caso, en aquel entonces, ¿verdad?, era en cuanto a servir a Jehová, y dice, sí, porque Él nos sacó y Él esto, y fueron de las batallas, y Él nos dio esto. O sea, que quede bien convencido de la razón, porque entre más fuerte es la razón, su decisión es más firme. Y aquí lo va a dar a entender de que esto no es un juego. Fíjense ahorita lo que va a decir Josué. Entonces ahorita continuando con la razón, decía el versículo 18, y Jehová arrojó delante de nosotros, dice el pueblo, a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Fíjense, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Como que uno dice, pues ¿qué pasó al predicador? Como que se le botó la canica. Es como que si yo le dijera, pues no van a servir a Jesús. Y yo, pues ¿cómo? Entonces es porque Él está dando a entender, porque se acuerdan que ya les dijo, vean, tienen que entonces quitar los ídolos y todo eso y aquello. O sea, o sí o no, o sea, no me digan nada más de palabras, sino con hechos, o sea, que realmente se vea la decisión. Entonces todo comienza con la decisión, sí o no va a servir, y que sea buena la razón. Entonces dice aquí, entonces continuando con ese versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es, que dice, Él es Dios santo. Y Dios, ¿qué dice? Celoso. ¿Y cómo dice después? Y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces les dicen, o sea, tiene que ser bien en serio, no más digan, no, sí, porque va a ser, porque no, es que tiene que ser bien serio, no se puede jugar con Dios, ya, porque entonces ustedes sí le servimos y de repente ya no. Él no se va a quedar callado, Él no se va a quedar como que bueno, ni modo. No, o sea, entonces, ¿qué le pasa, hermanos, a esa persona que sí está en Cristo y de repente se va? ¿Como quiera va a ser salvo? O la ira de Dios. Como cuando dicen, era mejor que pues él hubiera estado como estaba antes, que ahora que ya sabiendo y todo, se vuelve para atrás. Está como el perro que vuelve a su vómito, y la puerca lavada a no darse. Digo, aquel que dice que se había ido el demonio y después que dice trajo otros 7 demonios peores que él. Entonces aquí Josué le estaba a entender, o sea, tiene que ser seria su decisión. No pueden comprometerse y después echarse para atrás. Les va a ir peor. Entonces fíjense, entonces por eso dice, porque Él es santo, Dios es celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Versículo 20, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él os volverá y os hará mal. Se está refiriendo a que ya no va a ser misericordioso con ellos, sino que los va a tratar como cualquier otro pueblo. Él os hará mal. Cuando dice mal no se refiere a que Él les va a hacer injusticia, sino que ahora sí les va a dar la justicia que se merecen. A eso se refiere. O sea, ahora sí, ¿verdad? Así como usted dígale a un ladrón, vea, que lo echaron a la cárcel. Para uno dice, pues eso es justo, porque él hacía mal. Pero para él va a ser, no, me están haciendo un mal, vea, porque me encerraron aquí de por vida. O me quitaron la vida, vea, o me quitaron esto, aquello, mis cosas, o algo. Para uno, pues es justicia, vea, está bien, vea, que él hagan eso. Pero para esa persona dice, no, esto es un mal contra mí. Entonces a eso se refiere. Cuando dice mal, no se está refiriendo que entonces Dios va a pecar contra ellos o Dios les va a dar injusticia, sino que ahora sí les va a dar la justicia que se merecen. Ya no va a ser misericordioso con ellos. Entonces, ¿qué dice? Entonces cuando dice, Él os volverá, dice, y os hará mal. Y os, ¿qué dice? Consumirá después que os ha hecho bien, ¿verdad? Versículo 21. El pueblo entonces dijo Josué, no, dice, sino que a Jehová serviremos. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, ¿qué dicen? Testigos somos. Entonces el versículo 23 vuelve a repetir, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros
vosotros, inclinad, se me dice interesante como dice aquí, inclinad, ¿qué cosa? Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. En la palabra, por ejemplo, adorar en el Nuevo Testamento significa hincarse, postrarse. Entonces, si una persona se está hincando ante alguien para adorarle, por eso Pedro, ¿se acuerdan cuando Cornelio se hincó para adorarle y dice, no, levántate, yo soy hombre igual que tú, ¿verdad? O el ángel, ¿verdad? 2 veces pasó en Apocalipsis que Juan, ¿verdad? Después de estar, ay, wow, o sea, tan asombrado de todo lo que le enseñaba el ángel, que quiso postrarse y luego no, y lo adora a Dios, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, o sea, ayer sí, en la reunión de predicadores que tuvimos, ya cuando ya oramos, nos hincamos. Mi hermano Oscar Gómez dijo, vamos a inclinarnos, ¿verdad? Y nos hincamos, ¿verdad? Cada quien en su silla, ¿no? En su lugar. Entonces yo esto les digo porque en el sentido de que tal vez uno dice, bueno, nosotros no tenemos tanta la costumbre. Ahora, yo no sé si usted en su casa lo haga, ahí al lado de la cama y todo eso. Es bueno que uno se hinque, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto, sobre todo que uno hinque su corazón, ¿sí? Porque usted puede estar muy hincado físicamente y su corazón desobediente a Dios. Entonces, me gusta por eso la expresión que dice aquí. Dice, cuando dice versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, que dice, e inclinad, que dice, vuestro corazón, es decir, tu voluntad, inclínala a Dios. A corazón dice, a Jehová, Dios de Israel. Versículo 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día. ¿Y qué dice ahí? Y les dio estatutos y leyes en Siquem. Una vez que ¿qué? Una vez que habían decidido a quién van a servir, y que les digo bien claro, pero tiene que ser bien en serio, porque entonces si se hacen para atrás les va a ir peor. Entonces, la manera en que hoy hacemos pacto con Jesús es a través del bautismo. Es la manera en que nosotros hacemos pacto con Él. Y así como Josué, es interesante, así como Josué les dijo primero que estuvieran bien seguros si iban a servir a Dios en serio, y después de eso les dio estatutos y leyes, así ahora nosotros tenemos que estar bien seguros de nuestra decisión de seguir a Cristo. Porque una vez que nos bautizamos, ¿basado en qué? Acuérdense que le dijimos que el que tenía que seguir a Jehová tenía que saber la razón, o sea, el por qué, ¿verdad? Y él les dijo, nos sacó y esto, que aquello, y les contó todo así resumidamente, ¿verdad? Todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? También tenemos que, nuestra obediencia o nuestra decisión de seguir a Cristo tiene que estar basada en una razón que nosotros creemos. Tiene que estar basado, pero bien fundamentado, porque de ahí en adelante, entonces, ¿qué pasa? Que así como una vez que ellos decidieron por esta razón, ¿verdad? Yo voy a seguir a Dios, yo voy a servir a Dios, entonces le dio leyes y estatutos. De la misma manera, entonces nosotros, cuando entonces uno realmente decide servir a Cristo, ¿por qué? Porque yo creo en la identidad de Cristo, o sea, yo creo en lo que la palabra de Dios dice de Cristo, yo creo en eso, entonces yo decido, y después se me enseña lo que Él más quiere enseñarme. Gracias a Dios que nosotros lo tenemos ya por escrito, para que nadie nos engañe, lo tenemos ya por escrito. Entonces, por eso voy para Mateo 28, 19 y 20, si pueden ir conmigo. Entonces, una vez que decidimos seguir a Cristo, una vez que nos bautizamos por nuestra fe en Jesús, se nos enseñan los mandamientos de Jesús, y ahí se va a ver si nuestro pacto con Él era cierto o falso. Acuérdense, vean, entonces yo hago pacto con Jesús porque creo en Él, creo en lo que Él hizo por mí, así como el pueblo de Israel creyó que todas las cosas buenas que les habían pasado era porque Dios se las había dado, era porque Dios había llamado a Abraham, era porque Dios los había librado, era porque Dios les había dado esa tierra, o sea, era por todo lo que Dios les había hecho. Ellos entonces tenían su fe en Dios, en Jehová, porque Él sí, o sea, Él sí me dio todo esto y aquello. Ellos hacen pacto, y entonces una vez que hacen un pacto,
pacto. Entonces te voy a enseñar entonces lo que Jehová quiere, ¿verdad? Para que entonces tú seas parte de él, seas de su pueblo. Entonces Mateo 28, 19 y 20, por eso lo dice de esta manera en cuanto a nosotros. Jesús dice, versículo 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense, una vez que entonces se bautiza, ¿qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes fijan, o sea, que quede bien claro esto, hermanos. No se trata que entonces yo vengo a Cristo porque me gustan sus mandamientos y todo eso. No. Yo vengo a Cristo y creo en Cristo y hago pacto con Él porque yo creo lo que Él hizo por mí. Yo creo lo que Él hizo por mí en el Calvario. Yo creo que Él me salvó de mi pecado. Yo creo que Él me salvó del infierno. Yo creo. Entonces, por lo que Él hizo por mí. Entonces yo hago pacto con Él. Y entonces, como yo hago pacto con Él, o sea, entonces es porque yo creo lo que Él hizo por mí. ¿Se acuerdan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces usted tiene que creer eso. O sea, eso es fundamental. Pero les digo esto porque entonces hay unas personas que dicen, pues me gusta, vea cómo se enseña aquí, ¿verdad? Y todo eso, o mandamientos, o los mandamientos que ustedes no tienen los mandamientos que otros se imponen y todo eso. Entonces prácticamente tienen las cosas al revés. O sea, se comprometen porque les gustan los mandamientos y no les gustan los mandamientos de otra parte. Y la se bautizan. No, supone que tú te comprometes con Cristo porque tú crees en su persona, tú crees en lo que Él dice que Él hizo por ti, tú crees eso. Y si entonces haces cristiano, entonces tú, otra vez como les digo, gracias a Dios que lo tenemos por escrito, a sus mandamientos y todo lo que Él quiere que hagamos y cómo quiere que actuemos y todo eso, ya lo tiene aquí. Entonces si yo realmente me bauticé porque yo creo lo que Él hizo por mí, entonces yo voy a aquello que yo no sé, que yo desconozco, que yo ignoro. En cuanto a lo que Él quiere que yo haga, yo lo voy a aprender y lo voy a hacer porque yo creo en lo que Él hizo por mí. O sea, entonces mi vida como cristiano no va a estar basado en que si lo obedezco si me gusta el mandamiento y no lo obedezco si no me gusta, esto sí, esto no, esto sí. No, está basado en que tú crees en Él y por lo que Él hizo por ti. Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, igualmente acá, entonces, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Ahora, obviamente, la persona que se bautiza es porque ya se le predicó y esa persona ya creyó en la salvación que Cristo le ofrece. Dice, y por su fe en Jesús, vea lo que Jesús hizo por él, va a querer dedicar su vida a Jesús. Porque yo creo lo que Jesús hizo por mí y por eso yo quiero dedicar mi vida a Él. Y que si me dice que me pare de cabeza, pues me paro de cabeza. Y si Él dice vea, que me vaya a la China, me voy a la China. Y si Él dice, o sea, me refiero, obviamente, si dice eso su palabra. No voy a andar yo creyéndole entonces que de repente alguien me diga, pues Dios me dijo que tú esto y aquello. ¿Y dónde dicen su palabra? ¿Por qué no me lo dijo a mí? ¿Verdad? Es como una vez, me acuerdo que alguien que estaba en una imprenta, de repente llegaron otras personas, de esos que dicen que les gusta manipular a las personas. Eso es, les gusta manipular a la persona. Y dice, bueno, o sea, Dios nos dijo nosotros, vea, que tú nos vas a imprimir quién sabe cuántos folletos o quién sabe qué, de X iglesia, gratis, vea. Dios nos dijo eso, que tú nos lo ibas a dar gratis. Y pues Él los corrió. ¿Cuál? O sea, si hubiera sido verdad, Dios me hubiera dicho a mí, vea. Ya después volvieron otra vez. Pues Dios dice, vea, que nos vas a hacer una rebajita. O sea, nos vas a cobrar, sí, pero una rebajita. Oh, hombre, o sea, ay, hermanos. O sea, y hay así personas. Entonces, otra vez, estoy diciendo, usted entrega su vida a Cristo, no al predicador, no al anciano, no al hermano, es a Cristo. Entonces, gracias a Dios, otra vez, que está en su palabra ya escrita, que nadie me puede ahí contar otra cosa que no está ahí, ¿verdad? O malinterpretarla. Yo mismo puedo estudiar y todo eso y ver si, oye, hablando de eso, tengo la Biblia aquí
aquí al revés. Estoy leyendo del papel. Pero entonces uno puede ver, o sea, que como ya lo tenemos aquí. Entonces es súper, gracias a Dios, porque la iglesia primitiva era que si venía el apóstol, o si de repente venía el profeta de parte de Cristo, o si venía una carta del apóstol Pablo, o cosas así, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ya no tenemos ese problema nosotros de que será o no será y todo eso. No, aquí está todo. Entonces por eso es súper importante leer la palabra de Dios para entonces identificar si alguien está diciendo mentira o si está diciendo verdad. Entonces, se fijan, el mensaje del día de hoy es más que nada de esa decisión que vamos a hacer de servir a Dios. Ahora, obviamente los que ya estamos bautizados ya hemos hecho esa decisión, pero les quiero recordar cómo es tan importante la decisión que ustedes han hecho, que esté basado correctamente por la razón por la que ustedes entregaron su vida, que es no porque si te gustó o no te gustó los mandamientos de Él, sino porque lo que Él hizo por ti, porque tú crees lo que Él hizo por ti. Y entonces, si realmente está basado tu entrega a Él por la razón correcta, como dice la Biblia, entonces sabemos que entonces vamos a obedecer todo lo que Él diga en su palabra, así sin problema. Y si no, pues entonces ¿qué pasó? Pues no, que está entregado. Digo, entonces si te vas, te va a ir mal, te va a ir peor. Entonces es súper importante que lo de hoy, porque después hablaremos más acerca de dones y todo eso, como quiera vamos a ver esas citas, yo quiero a través de la palabra que entonces persuadir, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo hacía, o sea, cuando él escribía las cartas y todo eso, trataba de persuadir que a los Gálatas, a los Tesalónicos, o a los Corintios y todo eso, de varias maneras para hacerles entender, o sea, hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que hacer esto y aquello. Entonces vamos a ver algunas citas de eso, de cómo cuando dice, yo en mi casa serviremos a Jehová, como yo estoy hablando aquí, la mayoría de ustedes son cristianos, de acordarnos lo que Cristo quiere, que está en su palabra. Entonces, y una manera de que Él quiere que le sirvamos es usando los dones que Él nos dio, para el beneficio de su iglesia. Ahora voy a decir aquí, lamentablemente, lo que llega a verse en la Biblia, que llega a pasar en la realidad. Hablando de la relación de nosotros y Cristo, ¿verdad? O le eres útil o le eres inútil, ¿verdad? O recoges o desparramas. O eres con Él o eres contra Él. O eres de edificación o eres de tropiezo. O sirves de buen ejemplo o sirves de mal ejemplo. O eres trigo o eres cizaña. O eres oveja o eres cabrito, ¿verdad? El hermano me dijo que fue a Monterrey y probó cabrito. Pero entonces en el caso de nosotros, o sea, es interesante, o sea, cuando digo o es esto, es que no hay lugar para el medio. O sea, uno no dice, pues es que yo ni aquí ni allá. No, o sea, si no eres de aquí, eres de acá. Y es por eso, por ejemplo, en el caso de Jesús, por eso dijo en Mateo 12:30, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, no hay lugar gris. O eres o no eres. Y el que conmigo no recoge, desparrama. También en 1 Pedro 4:10, hablando de los dones, de los talentos, 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, como dice aquí, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces ahorita lo que queremos enfatizar es que, acuérdense, la decisión que ya hemos hecho de servir a Dios, y una de las cosas que quiere Jesús que nosotros sirvamos es a través de nuestros talentos, nuestros dones que Él nos ha dado. Acuérdense que eso estamos viendo en Efesios, ¿no? En Efesios 4, cómo Él constituyó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos cada vez nos ayudemos mutuamente, ¿verdad? Las coyunturas y todo eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Romanos 12:4-8, vamos para allá. Otra vez, todas estas citas las quiero decir simplemente para que quede bien claro cómo lo que Dios quiere. Así como en el caso de Josué, les dijo al pueblo de Israel, decidan si van a servir a Dios sí o no, pero en serio. Y después de eso le dijo, mira, estas son las leyes, estas son las reglas que Dios pone. Entonces igualmente nosotros, ¿verdad? En el caso de nosotros como cristianos, ¿verdad? Entonces
ok, ya decidieron ser cristianos, entonces tenemos cada uno que hacer. Ahora, yo quiero que quede bien claro algo. Yo estoy bien, ¿cómo puedo decirlo? Agradecido, estoy bien contento, estoy bien alegre, me goza bastante ver a los hermanos que sirven, porque ahorita estamos hablando de en cuanto a servir conforme a nuestros dones o los ministerios que tenemos y todo eso. Entonces es buenísimo, hermanos, y yo veo el gozo en los hermanos, la alegría, que estamos felices, contentos, satisfechos, agradecidos con todos los hermanos, vea, que sirven aquí, sirven allá, en este ministerio y en aquel otro ministerio y todo eso. Entonces ahorita le estoy hablando a los hermanos que no que no andan así. Es decir, tenemos, hermano, o sea, si usted no está sirviendo en algo en la iglesia, no está obedeciendo a Cristo, no está obedeciendo. Ahora otra vez, no se le está pidiendo algo que no sepa o que no tenga el don, y pues usted no tendrá el don, pero se lo voy a dar. No, sino es según cada quien, según nuestra capacidad. Entonces estamos súper agradecidos con los que hacen bastante, pero hay algo que es una realidad en toda congregación. Los que hacen mucho pueden llegar a quemarse. Cuando digo quemarse me refiero a que desgastarse de más. Es como en cualquier trabajo, ¿no? En cualquier trabajo, y hay tantos trabajadores de construcción y todo eso, y a uno los ponen a trabajar porque son bien buenos, y los ponen a trabajar, mientras que el otro, que le pagan igual, anda ahí de flojo, y hasta el mismo jefe tal vez hasta sabe, no, es que no sabe, pero tú sí, y pues págame más, y ahí parecen regiomontanos, los jefes de que no quieren pagar, y le digo, oye, no ve, o sea, que hago 2 veces lo que aquel hace y lo hago bien en la primera y no sin equivocaciones, y me andas pagando lo mismo, es injusto. Entonces eso es cuando el trabajador llega así a decir, ¿verdad? Porque otros dicen, no digas porque hay otros 100 buscando otro trabajo, ¿verdad? Qué sé yo, amenazando, ¿verdad? Te voy a quitar el trabajo, qué sé yo. Pero entonces en la iglesia, o sea, los que sirven con mucha gratitud, sirven contentos, sirven no sirviendo al ojo, sino a Dios, ¿verdad? Pero somos seres humanos, estamos hechos de carne y hueso, tenemos lo mismo que usted, es decir, o sea, podemos tener enfermedades y podemos tener fatiga y podemos tener trabajos difíciles, levantarnos temprano, todo eso. Pero entonces los hermanos que andan sirviendo bastante, no es porque les sobra el tiempo, no es porque les sobra esto, les sobra aquello. Entonces lo que quiero decir es que hay un momento en el cual los que sirven bastante se queman, me refiero en el sentido de que ya se desgastan, caen, enfermos. Hasta, es cierto, ¿no? Vea, cuando una persona se desgasta de más, hasta se enferma. Se enferma porque ya fue demasiado para su cuerpo. Tendrá toda la voluntad, el corazón de hacerlo, pero ya no puede. Entonces, pero si todos y cada uno de nosotros hacemos lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros, de ser servidores y hacer algo en la iglesia, estar en los ministerios y todo eso, entonces va a ser, pero como Dios quiere, va a ser como Dios quiere. Entonces fíjense, Romanos 12, 4 al 8, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Que quede claro, no estoy pidiendo que prediques, sino según tu función. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Estoy en Romanos 12, versículo 5. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, en lo que requiere, el versículo 11, me voy a saltar al 11, dice, en lo que requiere diligencia, no, ¿qué dice? No perezosos. O sea, ¿para qué haya dicho eso el apóstol Pablo? Es que significa que había quienes andan de perezosos. Dice, no perezosos. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Se acuerdan? Yo en mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Entonces, Mateo 25, 14 al 30.
Mateo 25, 14, otra vez estos pasajes, ¿se acuerdan cómo la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios? Entonces yo quiero darles fe a través de estas lecturas bíblicas. Y usted diga, oh sí es cierto, yo quiero animarme a hacer algo, voy a ir a un coordinador, porque acuérdense que los diferentes ministerios lo tienen diferentes coordinadores. Yo voy a ir al coordinador de los anuncios, o el de la alabanza, o el de las bancas, o el de las luces, o el que hace esto y aquello, o sea, y porque yo quiero hacer esto, yo quiero ser útil, yo quiero hacer algo al respecto para el reino de Dios, y que Dios sea alabado, quiero servir a Dios según el don que me ha dado, entonces según la necesidad que hay. Entonces Mateo 25, 14 al 30, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué dice? Sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Fíjense lo que dice ahí, a cada uno, ¿cómo dice ahí? Conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y los talentos, acuérdense que en aquel entonces son dinero, es dinero. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Hermanos, si usted se muriera el día de hoy, ¿cuántos talentos ha multiplicado usted? En otras palabras, ¿qué tan útil fue para él aquí en la tierra? ¿Qué tan útil fue? ¿Qué tanto trabajó? ¿Qué tanto trabajó en la viña del Señor? Versículo 21. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, no quiero que se malentienda lo que dijo aquí el Señor. No dice, pues en lo que te puse, fuiste poquito fiel y te voy a poner sobre mucho. No está diciendo eso. Sino que, vamos a decirlo de una manera. Aquí en la compañía, yo te puse a barrer y lo hiciste muy bien. Pues ahora te voy a poner a limpiar las máquinas. Y que tal vez sea más y más y todo eso. Y te voy a dar un ascenso. Entonces no está diciendo, pues te puse a barrer y me barriste bien poquillo, pero te voy a ascender. No está diciendo eso. Dice, en lo poquito que te di, fuiste 100% fiel. Es en lo poco. Digo en lo poco porque te voy a ascender y hay mucho más trabajo. Entonces, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿verdad? En eso poco que te di. Entonces, ¿qué pasa? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, hermanos, el Señor era el dueño de todo, hasta de lo que le dio y todo eso, era dueño de todo. Dice, no, que tú eres duro porque no hagas esto, no hagas aquí. Oh, él es el dueño, él es el dueño. Entonces, pero él lo toma como algo malo. Es como las personas que tienen envidia, el que si prospera y todo eso y aquello y todo, y mira, y tal vez uno está trabajando y el edificio es de ellos o algo así, ¿verdad? Y pues ni hace nada más lo veo entrar el jefe y que en su carrazo, ¿verdad? Y llega y nada más se pone ahí a hacerle así a su escritorio, quién sabe qué, clic, y se va bien temprano y uno aquí jale aquí limpiando su edificio o algo así. El envidioso va a hacer eso. Ahora el otro, ¿no? El otro va a entender y todo eso. Pues claro, él es el jefe, él es el dueño de todo eso. Y seguro que no, o sea, que fue un trabajo que, o sea, él llegó a eso porque después de mucho trabajo y todo eso y aquello. O sea, es de él. Entonces, pero hay personas como que entonces dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjense, no nada más se lo entregó, sino con tierra. Aquí está lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo, ¿cómo le dijo? Malo
y negligente. ¿Sí fijan? ¿A quién? Al que no hizo uso del talento y lo multiplicó. A ese le dijo, malo, siervo, malo y negligente. O sea, el amo no era el malo, él era el malo. Dice, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, porque él era el dueño de todo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, a por lo menos, ¿verdad? No voy a decir nombres de bancos para no darles publicidad. Ahí sí. Dice, no, ¿cuál banco? Yo lo pongo bajo mi almohada. Ahí sí. No, pues está igual que este. Él lo escondió y no lo multiplicó, no lo puso a usar. Dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dado al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, ¿qué dice? Le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y fíjense lo que dice el versículo 30. Y al siervo, ¿cómo le llama? Sí, entonces, cuando yo les dije que útil o inútil, no digan, ay, el hermano dijo inútil. No, pues está en la Biblia. Dice el versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, podemos ser bien buenos tal vez en nuestro trabajo, podemos ser tal vez muy buenos con nuestra familia, pero para cosas del reino de Dios, es decir, o sea, ¿qué tanto usted está invirtiendo? Cuando digo invirtiendo me refiero no nada más dinero, estoy hablando de tiempo, esfuerzo, amor, cariño, o sea, todo eso, sus talentos, sus dones, para el reino de Dios, para cosas eternas, para cosas que cuando usted se muera, esas van a seguir un legado tremendo, ¿eh? Entonces, pero ya vamos a terminar. En 1 Corintios capítulo 12 al 21 dice, 1 Corintios 12 al 21 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, estoy en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Estamos a entender que no importa, hermano, que un hermano tenga 5 talentos, otro tenga 10 u otro tenga 2, valemos lo mismo. Delante de Dios valemos lo mismo. Es algo que es muy importante, hermano. No se menosprecie usted si Dios solamente le dio 2 y a otro hermano le dio 5. No se menosprecie usted, porque Dios le dio a usted según su capacidad. Y el que tiene 5 no se sienta más que el que nada más tiene 2. No, tampoco haga eso, es lo que va a hablar aquí. Entonces dice, vea, versículo 13, por eso dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Fíjense, versículo 15, los ejemplos que pone. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Es el que se menosprecia a sí mismo por ser lo que es y no como el otro hermano que tal vez tiene otras cosas. Versículo 16. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. O sea, valemos lo mismo, tenemos el mismo valor. No se menosprecie usted mismo porque no tiene lo que el otro. Versículo, y tampoco le tenga envidia. Versículo 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo dice ahí? Como Él quiso. Como Él quiso. Y que se haga su voluntad, ¿verdad? Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, dice los miembros, pero el cuerpo es uno solo, hermano, somos uno, valemos lo mismo, somos miembros del mismo cuerpo. Y fíjense el versículo 21, de tampoco menospreciar a otro. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, muy importante, vea, que entonces en esas diferencias en cuanto a que uno tiene más o menos capacidad, no es para menospreciar, no es para envidiar, no es para entonces tampoco sentirse más. Y ya las últimas dos versículos, Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Efesios 4:16.
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? O sea, bonito el resultado. Y la última cita, que no que se me quiero olvidar, es un versículo solamente. Bonito el versículo, bonito. Y con esto quiero estimularlos aún más para buscar, ¿verdad?, cómo servir. Es en Juan 12:26. Juan 12:26. Jesús está hablando aquí y dice algo precioso. Fíjense, Juan 12:26. Jesús dice, el Evangelio de Juan 12:26. Fíjense lo que dice él. O sea, si esto no le estimula, yo no sé qué más le puede estimular a buscar servir. Dice, si alguno, ¿sí lo tienen? Si alguno está hablando Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde se encuentra ahorita Jesús? En el cielo. Si alguno me sirviere, dice Jesús, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. ¿Cuántos queremos ir con Jesús? Pues todos, ¿verdad? Y no queremos ir avergonzados, ¿verdad? De que fuimos inútiles, de que no hicimos nada, y les digo esto porque muchos, lamentablemente, ya cuando se llega el fin de su vida, como estaban tan ocupados en las cosas de este mundo y menos en las cosas eternas, van a morir, están en la cama, ya les falta poco para morir. Y dicen, y reconocen y piensan en toda su vida y ¿qué he hecho con toda mi vida? Así, ¿qué he hecho con toda mi vida? Como pude haber hecho mucho más, pude haber realmente concentradome en lo que realmente vale la pena y no en lo pasajero, pude haber, y ahí está el remordimiento, ya qué. Entonces, que no nos pase a nosotros, sino que estemos preparados para partir con el Señor. ¿Cuándo? Cuando sea, cada día. Entonces, sí, usted sirva al Señor. Acuérdense, como el ejemplo con Josué, si vas a servirle, sírvele en serio, porque si después te va, entonces, Dios te va entonces a tratar con justicia, ya no con misericordia. Y entonces es muy importante que la razón por la que nos entregamos en Cristo sea por lo que Él ha hecho por mí, yo estar bien certero, bien convencido de eso. Entonces mi entrega a Él va a ser muy buena. Entonces, yo creo en Cristo, ¿qué más me dice Cristo que yo tengo que hacer? Y lee la Biblia y ahí lo descubre y usted obedece. Así de fácil. Pues gracias, Dios los bendiga. Si hay alguna persona aquí que todavía no está en Cristo y el día de hoy quiere bautizarse, como dice la palabra, para entrar en un pacto para con Dios, usted lo puede hacer cuando el hermano se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.